Vamos a reconocerlo ya, si hay algo que nos encanta por el canal son los buenos juegos de gestión estilo Tycoon. Y aquí está por fin el ranking de los juegos de gestión más jugados en 2025, ordenado por número de jugadores y comparado con el año anterior. Y creo que este vídeo no solo te ayudará a ver de un vistazo el mundillo de los juegos de gestión, sino que también te ayudará a conocer algunas joyitas. Así que ves calentando tu lista de deseados porque comenzamos ya. Y Prehistoric Kingdom abre este ranking subiendo un puesto y entrando así al top 30 de lo más jugado de la gestión. Un gestor de parques hecho con mucho mimo y que pese a estar aún en acceso anticipado, creo que es muy divertido. Y que por cierto está a punto de lanzar su actualización 14, que incluirá nada menos que dinosaurios bebés. Además van a añadir nuevas funciones como manadas y unidades familiares. Una locura que demuestra lo mucho que están escuchando los deseos y las peticiones de la comunidad. Y ya podía tomar nota de esto otras desarrolladoras como Frontier, por ejemplo. En fin, creo que este es un ejemplo de cómo deberían ser todos los accesos anticipados. Y una posición baja, Evil Genius 2. Y oye, no está nada mal para un juego que lleva ya 4 añazos en el mercado. En este título nos pondremos al mando de un imperio criminal y además de protegernos de las fuerzas del bien tendremos que construir y gestionar una guarida, con sus departamentos y súbditos a nuestro servicio. Y por cierto, hace pocos días el CEO de Rebellion, la desarrolladora del juego, ha dicho que Evil Genius 3 podría hacerse realidad. Eso sí, deja entrever que quizá no sea un juego de gestión como la segunda parte de la saga. En mi opinión esto sería un poco raro, pero estaremos atentos a cualquier anuncio y a ver si finalmente la saga cambia o no de rumbo. Por ahora, si quieres disfrutar por un rato de ser malo, aquí tienes Evil Genius 2. Roller Coaster Tycoon Classic mantiene su posición 28 del ranking. Y te voy a decir una cosa, esta es sin duda una de las posiciones con más mérito, porque esto es una versión remasterizada y combinada de dos de los juegos más icónicos de gestión de parques de atracciones, Roller Coaster Tycoon 1 y 2. Y así el juego sigue demostrando que tiene mucho que decir, y parece que más que envejecer, está evolucionando. Y mira que este juego no es tan conocido como otros, pero en serio quien lo prueba se engancha irremediablemente a él. Y aunque Air por CEO baja del puesto 25 al 27, creo que su actual posición en este top de lo más jugado de la gestión es más que decente. En el juego gestionaremos aeropuertos y personalmente pienso que es de lo mejor del género. Un título que además se puede conseguir en periodo de rebajas a un precio prácticamente regalado. Y si conectas con la idea de construir instalaciones y manejar a pasajeros y aviones, te dará un enorme puñado de horas de diversión. Y del puesto 27 pasa al 26 el juego de gestión de escuela Let's School, un título donde asumiremos el rol de un director con el reto de modernizar y gestionar nuestros propios institutos. Y además de construir y diseñar las instalaciones, en Let's School hay mucho de gestión de estudiantes y profesores. Eso sí, todavía seguimos sin recibir una traducción oficial a nuestro idioma. Una pena, sobre todo sabiendo que ya está en 9 idiomas y ninguno es el nuestro. Pero bueno, seguiremos insistiendo por Discord y Steam a ver si pronto podemos construir nuestro instituto soñado sin tener que pasar por clases de inglés. Quizá entonces el juego suba con fuerza en el ranking, ¿verdad? Y en el puesto 25 tenemos uno de los grandes de la gestión ferroviaria, Railway Empire 2, un título donde disfrutar creando una extensa red ferroviaria entre diferentes ciudades, y todo ello con el objetivo de transportar pasajeros y mercancías de todo tipo. El juego está bastante pulido y va como un tren, nunca mejor dicho. Además es divertido y un imprescindible para todo jugador que le apasione la gestión en los trenes. Así que si te va a gestionar raíles y conectar ciudades como todo un magnate del siglo XIX, échale al menos un ojo a esto. Y misma posición mantiene Jurassic World Evolution 1. Con sus ya casi 7 añazos en el mercado, la primera parte del gestor de parques jurásicos de Frontier continúa pegando bien fuerte. Y claro, esto puede ser debido a que el juego ha estado en épocas de rebajas casi regalado. Y además, a día de hoy, para muchos, la primera parte sigue siendo más divertida que su secuela. ¿A ti te gusta también más la primera parte? Yo debo confesarte que a mí sí. 2 puestos cae Project Hospital, un juego de gestión de hospitales bastante interesante, porque a diferencia de 2 Point Hospital o el clásico Team Hospital, este Project Hospital tiene un aire más serio y realista, desmarcándose del tono humorístico habitual en esta clase de juegos. Y es que aquí cada partida supone un auténtico desafío lleno de situaciones complejas que podrían suceder hasta en un hospital real. Así que si te apetece no solo construir, sino también diagnosticar y tratar a pacientes de forma bastante realista, esta es la mejor opción.
Y 2 puestos también cae 2 Point Campus, el juego de gestión de un campus universitario de la desarrolladora 2 Point. Y pese a todo no es un mal dato, porque además de enfrentarse a muchos juegos interesantes, 2 Point Campus ha tenido que competir estos últimos meses con el superventas 2 Point Museum. Eso sí, 2 Point Campus, pese a mantener ese tono caricaturesco propio que tienen los juegos de 2 Point, creo que no ha llegado a cosechar el éxito esperado. Y aún así, aquí está haciendo fuerza para no caer más en el ranking de los más jugados de la gestión. ¿Tú eres más de 2 Point Hospital o de 2 Point Campus? Y también 2 posiciones cae OpenTTD, el veterano juego de gestión de transporte. Y este clásico, basado en el mítico Transport Tycoon Deluxe, mantiene viva una comunidad sorprendentemente activa. Y no es casualidad, es gratuito, de código abierto y sigue recibiendo mejoras constantemente. Es cierto que puedes pensar que la nostalgia también influye, pero creo que es realmente su jugabilidad lo que lo mantiene en lo más alto. Porque aunque hayan pasado los años, esta propuesta es lo más top del género de la gestión y transporte. Y justo en el top 20 tenemos a Pro Cycling Manager 2024, un título donde gestionar por completo un equipo ciclista. Y aunque baja 3 posiciones, sigue siendo el referente absoluto para los fans de la gestión y el mundo del ciclismo. Eso sí, habrá que estar muy atentos, porque en nada llega a Pro Cycling Manager 2025, que promete unos gráficos más realistas y opciones mucho más avanzadas. Y aunque no soy muy fan de la gestión deportiva, reconozco que tengo al menos curiosidad por ver hacia dónde va esta saga. Y aunque baja un puesto, This War of Mine sigue funcionando a la perfección. Y la prueba de esto es que ahí está en su posición 19, con sus más de 10 años. Es un juego de la desarrolladora Eleven Studios, los creadores también del popular City Builder Frostpunk. Pero en este juego lo que presentan es un título repleto de gestión, supervivencia y un fuerte componente narrativo. Y por cierto, en pocas semanas se lanzará el juego The Alters, también de la misma desarrolladora, 11-Bit Studios, y promete ser el sucesor espiritual de This War of Mine, pero ambientado en un universo de ciencia ficción. Así que muy atentos, porque en la próxima edición de este vídeo ranking, que subiré antes de que termine este año, es muy probable que tengamos nuevo fichaje en la lista, que apostamos a que entra con muchísima fuerza. Planet Coaster 1 se derrumba en el ranking y baja desde la 8ª posición, y está claro que el gestor de parques de atracciones de Frontier sufre por el lanzamiento de su secuela. Además, el año pasado se vivió una época de mucho hype con la saga, y parece que todo se ha desinflado un poco y que las aguas vuelven a su cauce. Ahora bien, ¿qué posición crees que ocupa la segunda parte? Enseguida lo vemos, porque debo decirte que trae sorpresa. Y en el puesto 17 encontramos la secuela espiritual de Teen Hospital. Como no, hablamos de 2 Point Hospital, un juego que nos demuestra lo divertidísimo que puede ser gestionar un hospital repleto de enfermedades loquísimas y una plantilla de trabajadores bastante poco eficientes, todo hay que decirlo. Sinceramente, después de ver el éxito absoluto que ha sido 2 Point Museum, si hay algo que me gustaría ver es una versión actualizada de 2 Point Hospital, con todas esas mejoras de construcción, opciones de personalización y novedades que ha traído la nueva entrega de la saga. Pero aunque sea como está ahora mismo, 2 Point Hospital sigue teniendo mucho que ofrecer y mantiene un hueco más que merecido en este ranking. 4 puestos se deja Prison Architect, el juego de gestión de prisiones por excelencia. Pero eso sí, hay algunas cosas que tenemos que comentar sobre este título. Y es que, a punto de cumplir una década desde su lanzamiento, Prison Architect sigue siendo una experiencia divertidísima, demostrando que todo el cariño y el buen hacer que le pusieron los desarrolladores, especialmente durante su etapa pre-Paradox, sigue muy presente en cada partida. Eso sí, este año hay que estar atentos a una cosa, porque Prison Architect 2, la esperadísima secuela en 3D de este juego, empieza a dar señales de vida, tras retrasos, cambio de estudio y hasta un parón indefinido. ¿Se irá directamente Prison Architect 2 cuando se lance al top 10 del ranking? Yo pienso que sí. Y llegamos al ecuador del ranking con un juego bastante peculiar, Graveyard Keeper. Y a partir de este momento espera ver solo en el vídeo titulazos que por una cosa u otra lo están petando de verdad, como es el caso de este juego de gestión de cementerios medievales que sube un puesto. Eso sí, debo advertirte que este título tiene un toque algo macabro y gamberro, y que incluso te verás sumergido en situaciones algo peliagudas y cuestionables. Pero sea como sea, cumple muy bien con su objetivo principal, el de hacerlo pasar en grande, gestionando tumbas y secretos muy oscuros.
Planet Coaster 2 se desploma nada menos que 7 puestos y con ello sale del top 10 de lo más jugado del año. Eso sí, hay varias razones que podrían explicar este bajón, porque el juego, pese a la enorme expectación inicial, no logró generar las buenas reseñas e impresiones que esperaba la editora. Y el hecho de que, aún sin estar del todo pulido, lanzaran varios DLCs de pago, pues tampoco ayudó demasiado a mejorar su imagen. Eso sí, hay que reconocer que en los últimos meses han salido varias actualizaciones bastante decentes y que además la editora ya ha publicado una hoja de ruta que promete solucionar muchas de las principales quejas de la comunidad. Así que por ahora no queda otra que esperar. Comenzará a escalar de nuevo posiciones, pues no te olvides de suscribirte al canal para poder comprobarlo. Y qué pasada el rendimiento de Potion Craft Alchemist Simulator, un juego donde no solo gestionamos una tienda de pociones, sino que también nos ponemos manos a la obra para crear brebajes, inventar nuevas recetas e interactuar con todo tipo de clientes. Ahora sube 3 posiciones en el ranking y estoy bastante seguro de que esta subida tiene mucho que ver con la genial versión 2.0 que lanzaron hace unas semanas. Creo, en lo personal, que es uno de los juegos más cuidados y con un estilo artístico más agradable de todo este ranking. Pues Lobotomy Corporation se queda al bajar un puesto en la posición 12, y creo que es aún así una excelente posición para un título claramente independiente. En este juego gestionaremos una empresa que obtiene energía a partir de todo tipo de anomalías y monstruos, inspirado todo ello claramente en el universo de la Fundación SCP. Y parece que esta mezcla de gestión, horror y supervivencia está pegando muy fuerte en los últimos meses. Al jugarlo te enfrentarás a situaciones muy complicadas, como que los empleados se vuelvan locos de miedo o que algunas anomalías rompan su contención y se desate el caos por tus instalaciones. ¿Tú ya lo has probado o no va contigo esta inusual propuesta de gestión? Nada menos que 11 posiciones escala Mind Over Magic, el juego de gestión de una escuela de magia de la editora Klei. Es verdad que el juego salió hace poco de su acceso anticipado, y está claro que esto ha influido en la avalancha de nuevos jugadores que están llegando al título, pero aún así me parece toda una proeza la fuerza con la que ha subido en el ranking. Quizá ahora lo complicado sea mantenerse con firmeza en estos puestos tan altos de lo más jugado de los juegos de gestión y estilo Tycoon. ¿Crees que esta es la posición que merece el juego o caerá en breves hasta posiciones más bajas del ranking? Cuidado aquí, amigo, porque entramos a máxima velocidad al top 10, y nunca mejor dicho, porque Fórmula 1 Manager 2024 se posiciona como uno de los juegos de gestión más jugados de este año. Y es que ¿quién dijo que no es tremendamente divertido y adictivo gestionar tu propio equipo de Fórmula 1? Eso sí, atención, porque no está nada claro si tendremos Fórmula 1 Manager 2025. Las noticias no pintan bien y la continuidad del proyecto está en el aire, así que creo que vamos a tener Fórmula 1 Manager 2024 para mucho rato en este ranking. Jurassic World Evolution 2 escala un puesto y se queda con la 9ª posición de este ranking. Un auténtico hito que deja claro que la gestión de parques jurásicos sigue siendo un sueño para muchos fans de este género. Y ojo, porque todo apunta a que este año podríamos tener anuncio de la 3ª entrega. Y creo que sería una ocasión perfecta que tendría Frontier para demostrar que escucha a los fans y que por fin va a incorporar las propuestas que venimos demandando desde hace mucho tiempo. Dinosaurios bebés, mapas más grandes y generados proceduralmente, mecánicas de gestión más profundas. ¿Llegará todo eso a la saga Jurassic World Evolution? Tengo mis dudas, pero mientras tanto podemos al menos seguir disfrutando de las 2 primeras entregas. Sorpresón de los gordos, porque Traveler Res pega un subidón de 7 posiciones y se cuela en el puesto 8 del ranking. Y aunque me sorprende, no me extraña del todo, porque este juego indie de gestión de una taberna medieval ha ido creciendo en contenido enormemente. Y parece que la reciente actualización que ha añadido el modo multijugador le ha sentado muy bien. Y la verdad, parece que son cada vez más y más los jugadores que se animan a montar su propio bar medieval virtual. Y aunque baja una posición, el rey de los juegos de transporte, Transport Fever 2, sigue dando guerra y se queda con una buenísima 7ª posición. Pero atención, porque últimamente ha pasado algo que ha puesto patas arriba a la comunidad de jugadores de Transport Fever 2. Hace apenas unos días, la desarrolladora del juego, Urban Games, anunció un concurso de mods. Hasta aquí todo normal, pero el premio al ganador ha levantado todo tipo de teorías, porque sería un viaje al estudio para conocer, atención, el próximo proyecto del estudio. Y claro, internet ha estallado con rumores sobre un posible Transport Fever 3. Lo que está claro es que algo se está cocinando y que todos los fans del transporte, mientras le damos durísimo a Transport Fever 2, tenemos que estar bien atentos a lo que está por venir.
Desciende un peldaño, pero Planet Zoo sigue siendo el principal título de gestión de zoológicos, con permiso, por supuesto, del legendario Zoo Tycoon. Visualmente es espectacular y las posibilidades de personalización que ofrece son infinitas. Quizá esté pecando de exceso de DLCs, pero lo compensa con una comunidad brutal y un workshop lleno de creaciones espectaculares. Por cierto, hemos hablado de Planet Coaster 2, de un posible Jurassic World Evolution 3, y es probable que te preguntes si hay algo que decir sobre Planet Zoo 2, ¿verdad? Pues de momento, ni rastro, pero si me preguntas a mí, yo apostaría por un lanzamiento en 2026. Lo veremos juntos, ¿te parece? Pierde una posición, pero aún así, Dave the Diver sigue muy fuerte. Y además abre el top 5 de títulos de gestión más jugados. Un juego que mezcla la gestión de un restaurante de sushi con exploración submarina. Y todo ello con un estilo visual original y una jugabilidad única. Es verdad que si no lo conoces te recomiendo que te acerques sin esperar un juego de gestión puro y duro. Porque Dave the Diver mezcla muchos géneros y conceptos. Pero sorprendentemente le sale muy bien la mezcla. American Truck Simulator es ante todo un simulador de conducción, pero no se le puede negar su buena parte de gestión, y por eso merece su lugar en el ranking de lo más jugado, y menuda posición además que tiene. Es cierto que al principio estarás al volante, haciendo encargos y explorando el mapa, pero poco a poco, si quieres, irás ampliando tu flota, contratando conductores y gestionando rutas como todo un magnate del asfalto. Una opción muy interesante quizá para aquellos que busquen algo más relajado, pero también con profundidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Lo consideras un juego de gestión o más bien un simulador con toques de Tycoon? ¿Qué espectáculo y qué ascensos ha marcado 2 Point Museum, que pasa directamente al top 3 de lo más jugado del ranking? La propuesta de esta nueva entrega de la saga 2 Point ha conquistado a los fans del género, y debo confesarte que a mí también me ha alucinado lo divertido que puede ser gestionar museos con el sello inconfundible de esta desarrolladora. Este título sabe aprovechar el legado de 2 Point Hospital y Campus, y lo mejora en todos los aspectos. Creo que tenemos museo para rato, amigo. Y puestos a soñar, ojalá muy pronto nos sorprendan con un 2 Point prisión, 2 Point zoológico o aeropuerto. ¿Te imaginas? Sería una auténtica locura. El top 2 se mantiene sin cambios con Euro Truck Simulator 2, que sigue en segunda posición, con el motor en marcha y sin perder velocidad. Este veterano de la simulación y la gestión de empresas de transporte sigue demostrando músculo año tras año, y me da la sensación de que es incluso mucho más que un juego, es casi un estilo de vida para miles de jugadores. Y llegamos al puesto 1 del ranking, con el invencible Football Manager 2024, un juego de gestión deportiva que no solo es tremendamente divertido, sino también peligrosamente adictivo. ¿Será superado por algún otro juego en la próxima edición del ranking? Pues aunque es difícil, estoy deseando comprobarlo contigo. Si has llegado hasta aquí, sé que te encantará también este ranking de los City Builders más jugados de 2025. Y si quieres que la próxima edición de este vídeo sea de 50 juegazos en lugar de 30, ya sabes, dale fuertísimo al botón de like y comenta ese juego que merecería estar en este ranking y has echado de menos. Y como no, gracias a los miembros Tycoon del canal por hacer posible este vídeo, sois bien grandes tripulantes. Nos vemos muy pronto.